verdadero arrepentimiento para salvación se manifiesta de maneras prácticas. Quiero animarle a dos versículos allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y note allí en el capítulo 7. Capítulo 7. Y quiero que veamos versículos 10 y 11. Tomemos el 9 para tener una idea más completa. Versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y escuchen, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Vio eso? Léase el versículo, vamos a ver el versículo 11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Quiero que vayamos un poquito sobre este versículo 11. Bueno, Pablo está diciendo el hecho de que ustedes fueron contristados tenía un propósito, y era para arrepentimiento. Y ahora Pablo dice, este arrepentimiento es para salvación. Mire, y ahora él comienza a mostrar las maneras prácticas por las que se manifiesta este arrepentimiento para salvación. Primero, dice Pablo, ¿qué solicitud? Así comienza, mire, versículo 11. Dice, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Solicitud. ¿Qué es la solicitud? Es la diligencia. Es esa instancia cuidadosa. La persona que realmente se arrepiente de sus pecados tendrá solicitud, tendrá una diligencia, una instancia cuidadosa para no caer más en los mismos pecados. Solicitud, diligencia. Esta es una manera. ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento para salvación? Hay solicitud en el arrepentido. Hay diligencia. Va a ser cuidadoso para no caer en los mismos pecados.
Pablo aconseja y dice, no proveáis para los deseos de la carne. Proveer para los deseos de la carne es no mostrar solicitud en este arrepentimiento. Es no mostrar diligencia. Es no tener esa instancia cuidadosa. Mire, uno que se ha arrepentido de verdad, si antes de su conversión tenía problemas con alcohol, por ejemplo, será diligente en evitar los lugares a donde iba antes para beber. Va a ser diligente en esto. No va a frecuentar esos lugares. Si él tenía problemas con alcohol antes de su conversión. Una persona alcohólica se entregó a Jesucristo allí en un lugar del Dictamo, en la Unión Olancha, hace varios años. Me invitó a su casa para predicar esa noche. La segunda noche que se predicaba el Evangelio en ese lugar. Y fui. Pero él no estuvo en la reunión, estaba borracho. Y su esposa me dice, mire qué vergüenza tengo. Allí está, borracho. Le dije, no hay problema. Predicamos. Y el siguiente día él fue para buscarme. Y me dice, mire, perdónenme. Pero yo no puedo, esta es mi vida. Pero yo quiero, me haga el favor de volver hoy a predicar a mi casa. Y entonces fui otra vez para predicar en su casa. Y entonces esa vez allí estaba, otra vez borracho, pero estaba en el culto. Y así borracho esa vez, él dijo que recibía a Cristo, que se arrepentía de sus pecados. Bueno, mis compañeros no le creyeron. Y yo dije, yo sí le creo. Solo vamos a esperar que fruto. ¿Ya se me salió de la clase? Esperar fruto. Y estuvimos trabajando con él. Y de ese momento, toda la semana, él no volvió a beber. Y cuando yo regresé, tal vez 15 días después, yo fui directo a su casa y él ahí estaba. Yo dije, hermano, ¿cómo va? Bien, hermano, dice, no he vuelto a beber. Pero no se imagina lo que sufro. Cuando vengo de mi trabajo, él tenía que pasar frente a 2 cantinas, que eran las cantinas que él frecuentaba. Ahí le enseñé a Yair, esta vez que anduvo conmigo, desde donde ese pobre hermano corría, pero corriendo. Porque él me dice, hermano, ¿qué hago? Y yo dije, cuando usted vaya a mitad de esa falda, de una pendiente, ¿verdad? Comience a correr y no se pare hasta que suba la otra. Las 2 cantinas estaban exactamente en el bajo, donde terminaba la pendiente y comenzaba la otra. Y sabe, se burlaban de él. Se reía todo el mundo de él. ¿Por qué él hacía eso? Cuando ya estaba cerca de las cantinas, corría hasta que subía la otra pendiente. Entonces llegaba a su casa. Nunca más bebió. Nunca más. ¿Dio fruto? Sí. Ya se fue con el Señor. Tenía problemas con esto. Y él no quería pasar solo caminando frente a estas cantinas. Él corría.
Y esto es lo que pasa con un verdadero convertido. Si antes tenía problemas con la pornografía, hoy se cuidará diligentemente para no caer en lo mismo. Tal vez quite el internet de su casa, ¿verdad? Sí. Es posible. Para no estar haciendo provisión para su carne. Quizá dejará de salir con sus amigos o amigas que podrían serle una tentación para inducirle de nuevo a esto. Cualquiera que sea su área de debilidad, el arrepentimiento verdadero producirá solicitud en su carácter, en su comportamiento. Será diligente en no proveer para los deseos de la carne. Estará evitando la tentación y el pecado. ¿Sabe una cosa? El creyente no debe abrir la boca frente a la tentación. ¿Sabe qué debe hacer? Huir. Huya. Si para esto se quiere comprar unos buenos tenis, cómpreselos para que corra. Pero huya de la tentación. Pero también, amad de solicitud. Pablo dice aquí, ¿qué defensa? ¿Qué defensa? Defensa es una apología. De hecho, la palabra griega que se traduce defensa es apología. Y la defensa del que se arrepiente de verdad es una respuesta que le da a otro en explicación por algo malo que le ha hecho. Lleva el sentido de una disculpa. Lleva el sentido de pedirle al ofendido que le perdone por lo que le hizo. Su respuesta, su defensa, entonces, no es una excusa por lo que hizo, sino una confesión sincera de culpabilidad y una petición para recibir perdón. ¿Qué defensa? El arrepentimiento verdadero produce un deseo profundo en el corazón de uno de estar a cuentas con los que él ha ofendido. El verdadero arrepentimiento lo lleva a las personas a las cuales él ha hecho daño para hablar con ellas, para presentar su defensa, su apología, explicándole que actuaba mal, pero que ya se arrepintió. Con esta explicación, él no está procurando excusarse de su maldad, de su pecado, sino que está buscando el perdón y la reconciliación. ¿Sabe que un verdadero arrepentimiento lleva a la persona a buscar a aquellas personas que ofendió en su vida pasada? ¿O va a seguir enemigo de ellos? No puede. No puede. Va a ir a buscarlas y va a presentar su defensa, su apología, y le va a decir: vea, yo ahora me he arrepentido de mis pecados, y dentro de mis pecados de los que me he arrepentido está la ofensa que yo le hice a usted, y sabe que lo hice porque era un ignorante, pero aquí vengo para que me perdone la
ofensa que yo le hice. No vengo a excusarme, vengo a buscar un perdón de su parte. Esto es defensa. Yo mencioné, tal vez anoche fue, la manera como los creyentes debemos comportarnos cuando hay problemas entre nosotros. ¿Recuerdan? De acuerdo a Mateo, en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Bueno, yo cité anoche el capítulo 18 más bien para eso, ¿verdad? Pero quiero ahora en ese capítulo 5, versículos 23 y 24. Dijo Jesús: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, es decir, preséntale tu defensa, tu apología, pidiéndole que te perdone, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, esto está en el contexto judío, está en el contexto del templo, y ahí tenemos un judío llevando su ofrenda al altar. Y mientras él está para ofrecer su ofrenda en el altar, se acuerda que hay un hermano que tiene algo contra él. Hay un hermano a quien él ha ofendido. ¿Va a proceder? ¿Va a continuar el oferente? ¿Va a seguir ofreciendo su ofrenda? No, no. Deja tu ofrenda allí. Tal vez la oveja, ¿verdad?, amarrada a los cuernos del altar, déjala allí. Y entonces anda, reconcíliate primero con tu hermano. Es la idea. Preséntale tu defensa, tu apología. Pídele perdón, reconcíliate con él. Y cuando hayas logrado esta reconciliación, entonces regresa y presenta tu ofrenda. Usted va a decir tal vez: hermano, esto era allá con los judíos. Pero la enseñanza se transmite a nosotros. Piense por un momento. Usted llegó a la cena del Señor. Va a ofrecer su sacrificio, ¿no es verdad? De alabanza, de adoración. Y ya llegó allí. Y de pronto alza su mirada. Ahí está este hermano, qué barbaridad. Y este hermano yo lo ofendí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir adorando? No puede. No puede. Ahí mismo, levántese. Tóquele la espalda a su hermano y dígale: hermano, quiero hablar con usted, podemos salir un momento. Y lo lleva allá afuera, ¿verdad? Y le dice: hermano, hoy que lo veo aquí, viene a mi mente que yo lo he ofendido. ¿Se acuerda que yo lo ofendí? Y dice el hermano: bueno, hermano, sí, me ofendió. Y ahora le dice: yo no puedo seguir adorando. Yo quiero que usted me perdone, porque no puedo estar allí. Si usted no me perdona, yo no puedo. Así que, ¿me perdona? Y el hermano dice: sí, hermano, lo perdono. Usted presentó su defensa, ¿no es verdad? Ahora, ¿por qué? Porque hay un verdadero arrepentimiento. Usted está arrepentido de haber ofendido a su hermano, y esto le lleva a presentar su defensa
buscando perdón de parte de su hermano, para entonces continuar en su acto de adoración. ¿Cuántas veces, hermano, en la cena del Señor, lo que hacemos es, yo siempre digo esto con frecuencia, comer pan, beber vino y después pagarlo con la ofrenda que echamos? Esto es lo que hicimos. Pero adorar, no hubo adoración. Pero también, a más de la defensa, dice Pablo, ¡qué indignación! ¡Qué indignación! ¿Está leyendo el texto? Eso sí, ¿verdad? Sí. ¿A qué se refiere eso? Esto se refiere al enojo, a la ira, a ese enfado vehemente que el arrepentido siente hacia lo que ha hecho. Se aborrece, ¿no es verdad? Siente enojo, enfado hacia sus pecados, sus infracciones de la ley de Dios. ¿Usted siente eso hacia su pecado? Si cuando usted se arrepintió, no sintió eso hacia su pecado, su conversión no es verdadera. Pero si usted siente enojo, enfado hacia esos pecados que sabe llevaron a Jesús a la cruz, entonces va a haber esa indignación porque hay un verdadero arrepentimiento. Una manifestación del fruto digno del arrepentimiento es el enojo piadoso contra el pecado. Una ira santa contra lo que ha hecho. ¿Habrá eso? Hay creyentes que ve el pecado muy común. Muy común. Para él el pecado no es nada. No puede apreciar cómo Dios ve el pecado. Y por ello para él es común. Pero quiero decirle, si para usted el pecado es normal en su vida, usted no es creyente. Usted no es creyente. Pero a más de indignación, yo quiero ir más rápido, hermanos, porque el tiempo se me terminó. A más de indignación, dice Pablo aquí, qué temor, ¿verdad? Qué temor. ¿Recuerda lo que dijo Salomón? Sin el temor de Dios, ¿sabe? Hagamos lo negativo, ¿verdad? Sin el temor de Dios, los hombres no se apartan del mal, o sea, no se arrepienten. Allá en el monte Sinaí, cuando el pueblo fue invitado por Moisés para ver la gloria de Dios, allí en el monte, en la nube, el pueblo tuvo temor, ¿verdad que sí? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y escuche, para que no pequéis. Para eso vino Dios, dice Moisés al pueblo. No tengan temor. Él vino para probarles
Él vino a ustedes para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Cuando hay temor de Dios, entonces esto nos libra de pecar. Créalo que sí. Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? ¿Sabe qué es? Es confianza reverente acompañada de odio al mal. Eso es temor de Jehová. Confianza reverente. Mire, dice Dios, no temáis. Confianza reverente, pero sí acompañada de odio al mal. Si alguien no teme a Dios, no se arrepentirá. Es imposible. Entonces, la ausencia de un santo temor, un temor saludable de Dios y de las consecuencias del pecado por haber violado la ley de Dios, es una indicación de que no hubo arrepentimiento si hay ausencia de ese santo temor. Si un creyente puede seguir practicando el pecado sin temor a Dios, puede seguir practicando el pecado sin temer las consecuencias de sus acciones, no tiene la salvación porque no se ha arrepentido. Hermanos, el que entiende el carácter de Dios, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo, la ley de Dios, sus infracciones de dicha ley y las consecuencias de tales acciones, ¿sabe qué va a pasar? El que entiende esto, el carácter de Dios, su ley, entonces temerá y se arrepentirá, se apartará de tales acciones que le están trayendo consecuencias a su vida. ¿Sabe que Dios, por su palabra, dice que Él al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? ¿Qué quiere decir eso? Él disciplina, instruyéndonos. Pero cuando nos apartamos de la instrucción, entonces Él viene con el azote y castiga. ¿Recuerda usted la ley de la siembra y la cosecha? Gálatas 6:7, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si un creyente se aparta del camino del Señor y es verdadero creyente, la mano de Dios estará contra él. David lo experimentó, ¿sí? Se agravó sobre mí tu mano, volviste mi verdor en sequedades de verano. Esa fue la vida miserable de David mientras encubrió su pecado. No fue feliz. Ningún creyente puede ser feliz en el pecado. Y si lo es, no es creyente. No es creyente. Es por eso que Jeremías en el Antiguo Testamento dice que el temor de Jehová nos mantiene cerca de Él. Ese temor que resulta en el arrepentimiento, el
Y el que se arrepiente